Hola a todos, mi nombre es Leider Fabián Quintero Gómez, estudiante de Psicología de la Universidad Iberoamericana. Quiero presentar a un equipo de intervención en un trabajo colaborativo en donde hicimos un diseño para hacer una investigación en psicología. Los integrantes del grupo son Angie Daniela Erazo Marino, Yeris Melissa Henao, Luis Alfredo González. Hoy queremos y tenemos la oportunidad de hablar un tema muy importante y es un flagelo que aún vemos en la actualidad, como es el reclutamiento, instrumentalización, uso, utilización de niños y niñas, adolescentes y jóvenes por grupos al margen de la ley en Colombia. Es importante plantear una pregunta problema que es cuál es el impacto y las secuelas psicológicas que dejó el delito del reclutamiento por parte de los grupos al margen de la ley en personas que son víctimas del conflicto en Colombia. El objetivo general es conocer las consecuencias del reclutamiento y un impacto y lo que esto impactó en el estilo de vida de las personas que fueron sometidas, digamos, sometidas siendo menores de edad en contra de su voluntad a pertenecer a un grupo armado en Colombia. Los objetivos específicos son muy claros, son tres, que es identificar las secuelas de la guerra en la vida de una persona que vivió la experiencia de ser reclutada por parte de estos grupos al margen de la ley en el territorio colombiano. Pero también hicimos una encuesta para conocer la opinión de tres personas que fueron víctimas de este flagelo por parte de grupos al margen de la ley, como son las FARC, las antiguas FARC, el ELN, las AUC, y entre otras más. Pero también es importante entender que en la actualidad pertenecen a un proceso de legalidad en la agencia de reincorporación. Y también es importante conocer las acciones de prevención para darle un contexto importante al objetivo general, que esas acciones de prevención eh, que han hecho los encuestados para evitar que los niños y niñas adolescentes caigan en las redes de un grupo al margen ilegal. El diseño de investigación tiene una justificación importante y también un enfoque mixto de investigación. Por eso se hizo una encuesta con preguntas abiertas y cerradas para comprender un poco la opinión, para opinión y el contexto que afecta a mucha población que fue víctima de este flagelo. El delito del reclutamiento, utilización y uso y el de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes por parte de estos grupos ilegales, como antes lo dijimos, es una problemática que es conocida por las entidades, una problemática conocida por entidades gubernamentales que ha estado por décadas y que aún persiste en la actualidad ese problema y ese flagelo en nuestro país, pese a que han habido muchos esfuerzos de paz en los últimos gobiernos, sigue persistiendo esta problemática en nuestro país. Aunque las estadísticas de este flagelo no son exactas debido a que mucha comunidad está en la zona rural y temen por denunciar este flagelo porque muchas veces estos grupos al margen de la ley amenazan a esas personas o a sus familias causadas por las intimidaciones de los grupos al margen de la ley. Por eso no hacen estos actos públicos en una denuncia. También es importante comprender en la justificación de esta investigación, contamos, digamos, una encuesta que se le hicieron a 3 personas que fueron víctimas de este flagelo. Se le hicieron 8 preguntas específicas, entre esas preguntas abiertas y cerradas. Y vamos a conocer las respuestas de esas preguntas en esa encuesta que se hizo. Esas son las 8 preguntas. Vamos a conocer las respuestas de esas 8 preguntas que se le hicieron a esas 3 personas. Una de ellas perteneció, fue reclutada a los 9 años, otras a los 13 años, 16 años, 14 años y 13 años. Y estas son las respuestas que podemos ver en qué grupo armado lo reclutó. Pues ahí dice las AUC, las FARC, Ejército de Liberación Nacional. ¿En qué departamento o región vivieron este flagelo? Sur de Bolívar, en la vereda de Piragua del municipio del Carmen del Chucurí, Miraflores, Guaviare.
¿Cuánto tiempo duró esas personas en esos grupos? De 10 años, 4, 5 años. ¿Qué afectación emocional, familiar, social, psicológica le dejó el ser reclutado? Muchos dijeron el miedo a perder mis seres queridos y haber perdido mi adolescencia. Mis sueños fueron frustrados. Yo quería estudiar, ser cantante, escribir, ser ejemplo positivo en mi familia. En lo social, siento que no me adapto fácil a la sociedad. En la relación con las personas siempre tengo que ocultar mi pasado. Sentía que tenía poder, pero no era así, aún tenía miedo. Bueno, ¿qué fue lo que más marcó tu vida después de vivir esa experiencia de reclutamiento? Haber recibido haber crecido fuera de mis padres. Me marcaron los castigos, volteos y muerte de otros niños en combate. Vivir experiencias tan fuertes a temprana edad y muchos factores más y variables más que hay que tener en cuenta. ¿Qué significó empuñar un arma en contra de su propia voluntad? El temor que la familia vivía en la zona, tener que atentar contra mi propia gente, un impacto muy fuerte, sentía que tenía poder, pero al mismo tiempo sentía miedo. Y la última pregunta es muy importante conocerla y esa respuesta. ¿Qué haría usted para prevenir que todos los niños y niñas adolescentes vivan esta experiencia? Aportándole un consejo de mi mala experiencia fue una de las respuestas. Otra respuesta, yo he mostrado mi historia a otros niños y adolescentes del municipio en una oportunidad que fui grabado en video en una entidad nacional e internacional, donde yo sensibilicé a esos menores de edad. Y otra respuesta es hablar de mi experiencia para que otros niños vean lo que realmente pasa en la vida de un niño o adolescente que vive esa experiencia en el contexto de reclutamiento. Y quiero terminar diciendo con esta imagen que esto es uno de los breves y muy concisos investigaciones porque esto es muy extenso, pero es importante que nosotros como psicólogos conozcamos las variables y los factores que dejan estos flagelos y muchos más y estar muy bien preparados y poder comprender la realidad que vivimos en nuestro país o en Latinoamérica o en el sistema en otros países para poder nosotros atender con conocimiento, ética profesional y entender esta realidad y poder ser instrumentos a la sociedad. Esta fue nuestra investigación. Muchísimas gracias a todos. Nos veremos en una próxima. Un abrazo a todos. Gracias, profesor, por estar ahí siempre aportando nuestro conocimiento para esta investigación. Bye, bye.